la creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. En mi experiencia como voluntario al estudiar la Biblia con las personas, me encuentro con una verdad grabada en los corazones de los hombres con los que me ha tocado participar. Pienso yo que no es distinto con las mujeres, porque de alguna manera se nos ha grabado una verdad y no es una verdad, un pensamiento, y ese es un pensamiento falso. Y ese pensamiento es que necesitamos de alguna manera ser una persona lo suficientemente buena para que Dios me vea con agrado. Todos aquí necesitamos que mejorar, porque estamos en un proceso de cambio constante. No eres la persona que deberías ser, pero no eres la persona que eras. Siempre estás en un constante cambio. Eso, en la palabra de Dios, a ese proceso se le llama santificación. Pero nosotros quisiéramos vernos, y las personas que están a nuestro lado, quisieran vernos como personas o como una obra terminada. Y eso no ha sucedido. Entonces yo veo esta parte de que se perciben a sí mismas como necesito ser suficientemente bueno para que Dios me vea con agrado. Asimismo, no se ven como que Dios los ama, los quiere escuchar, le complace verte arrodillado, porque eres valioso para Dios. Solamente volteamos a ver más nuestros defectos que el proceso en el que estamos. Pensamos, otro pensamiento que también es falso, es que pensamos que Dios va a bendecir o tener propósitos increíbles a aquellas personas que lo merecen. Que solamente va a bendecir a aquellas personas que lo merecen. De hecho, leemos la Biblia y hemos estado abordando el libro de Génesis, y por mucho tiempo hemos estado viendo a la vida de Abraham y podemos pensar, no es que Abraham se lo merecía, pues era Abraham, el padre de la fe. Y así con cada personaje en la palabra de Dios pensamos que ellos se lo merecían, pero yo no lo merezco. Y nos vemos como que nosotros no podemos ser los protagonistas de una historia que está sucediendo hoy. En lo general, nos sentimos como personas ordinarias, como personas no especiales. Cada uno sabe su proceso. Saben qué está cayendo, qué es lo que se le dificulta, qué es lo que es ahora, que no debería ser. Y todo eso, todas esas áreas de oportunidad que tienes en tu proceso de tu jornada, te hace descalificarte a ti mismo. No es para menos. Cuando tú llegas a un trabajo, con lupa y con muchos detalles, buscan a ver qué defecto tienes para quedarse o no contigo. La gente a tu alrededor sí está buscando cosas para ver si eres aceptable o no. Pero eso no sucede con Dios. Y lo que nosotros vamos a abordar en el capítulo 25 de Génesis es esta verdad. Yo quiero que al salir en esta mañana tú sepas cómo funciona Dios, no cómo funciona el mundo ni cómo funcionas tú, sino cómo funciona Dios. El título de la clase de esta mañana se titula así: ¿por qué yo? Una promesa inusual. ¿Por qué yo? Si a nosotros mismos nos observamos como defectuosos, como no merecedores, la pregunta sería natural es: ¿por qué yo? Y lo que vamos a abordar es una promesa inusual. Y bueno, quiero ponerte un poquito en contexto de lo que vamos a abordar, porque ya vamos en Génesis y se despide uno de la narración, uno de los personajes más importantes que hemos estado en los últimos 10 capítulos de Génesis, y él es Abraham. En Génesis 25, él muere. Él muere y bueno, pues él había comprado, todos conocemos que había comprado un terreno en Mamre.
en Macpela, en Hebrón. Fíjate que se dice actualmente que todavía ese es el lugar en donde compró Abraham, el lugar para poder enterrar a Sara. Ahora va a ser enterrado él. Y queda en Hebrón, en Israel. Físicamente la gente puede visitarlo en estos días como turista. Ese lugar que compró de Macpela aún está en Hebrón, en Israel, y se considera el segundo lugar más sagrado después de Jerusalén. Es este lugar para poder visitar y considerarlo como sagrado. Así luce hasta el día de hoy. La gente, turistas van acá. Y así, al igual que Sara, Abraham es enterrado en lo que se le va a considerar la tumba de los patriarcas, en donde van a ser enterrados los personajes que son considerados como patriarcas. Las mujeres les consideran como matriarcas, así se les considera, y van a ser enterrados ahí. Este lugar es muy, muy cerca de Jerusalén. Está Jerusalén acá, Hebrón está acá, y es en donde ellos están siendo enterrados. Así luce el día de hoy lo que se considera la tumba de este personaje que Génesis 25 nos dice que muere en buena vejez, que muere así luce, se supone, el día de hoy. Quiero ponerte al tanto acerca de cuando muere Abraham, cómo está todo para poder tener perspectiva de lo que nosotros vamos a abordar en este estudio. Abraham, muchos como que lo leemos demasiado rápido, pero después de enviudar con Sara, Abraham se vuelve a casar con una mujer llamada Cetura. Y parece más fructífero porque con Cetura le nacen 6 hijos. Abraham termina a sus 175 años que él muere con 8 hijos. El hijo que tuvo con Agar, que es Ismael, el hijo que tuvo con Sara, que es Isaac, y 6 hijos más que tuvo con Cetura, su última esposa, después de enviudar. Nosotros, cuando muere él, su hijo Isaac, cuando muere Abraham, su hijo Isaac tiene 75 años de edad. De hecho, alcanza a ver hasta sus nietos de Isaac. Ellos tienen 15 años para cuando Abraham va a morir. Su hijo Ismael, cuando Abraham muere, tiene 89 años. Los alcanzó a disfrutar como padre. Recuerda que le costó trabajo al llegar a su promesa, pero eso pasa. Isaac y Rebeca, cuando Abraham fallece, ellos ya llevan 35 años de casados. Entonces, Ismael va a durar 137 años de edad. Y bueno, Sara sabemos que ya murió, que se encontraba en Macpela y tenía 127 años de edad cuando Sara fallece. Eso es lo que comienza Génesis. Comienza Génesis diciéndonos que Abraham murió, que se casó con Cetura, que tuvo otros hijos. Y Dios cumplió su promesa de que estos hijos y los hijos de sus hijos se convirtieron en naciones. Y Dios cumplió que iba a tener descendencia, de su descendencia reyes, de sus reyes naciones. Y esa promesa fue cumplida con Abraham. Pero bueno, a partir de Génesis 25 y en el versículo que nosotros vamos a abordar, cambia de personaje y nosotros vamos a abordar esta parte de una promesa inusual en Génesis 25, 19 al 21. Quiero que me acompañes a Génesis 25, si tienes tu Biblia en tu dispositivo o tu Biblia física, me encantaría que juntos leyéramos esto. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Génesis 25, 19 al 21. Génesis 25, 19 dice lo siguiente. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Versículo 21. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Ese es lo que dice el 21 y quiero que vayamos lentamente porque cuando leemos así se nos escapan detalles. Y también hay verdades que son muy importantes que las vayamos grabando en nuestros corazones. Ahora la narración se centra en el hijo de la promesa, en Isaac.
Isaac se casa con Rebeca, ya conocimos la historia de cómo encuentra a su esposa Rebeca a través de su criado de Abraham y todo ello. Y esta Rebeca sufre el mismo mal que su suegra Sara. Rebeca era estéril. La Biblia nos retrató cómo fue para Sara y para Abraham lo difícil de esperar el nacimiento de su hijo, porque ellos duraron 25 años esperando el nacimiento de su hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Pero de una manera tan resumida, el narrador no le da tanta importancia a esto, pero ahora Rebeca, sufriendo el mismo mal, duran ellos sin tener hijos 20 años. 20 años, porque Isaac se murió, Isaac y Rebeca se casaron cuando Isaac tenía 40 años y sus hijos nacen cuando Isaac tiene 60 años. Es decir, nosotros en estos pequeños versículos vemos a un hombre que estuvo orando por 20 años. No nos dice cuánto sufrió. En Abraham y Sara vimos que estaban desesperados. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que mi criada. Pero Isaac y Rebeca, que tenían también esta misma necesidad de esterilidad, duraron 20 años. Solamente 5 años menos que su padre en el caso de Isaac. Algo que necesitamos aprender acá es que, bueno, pues vemos a Isaac rogando a Dios. Y después de 20 años, ese tiempo de 20 años de orar por esta necesidad, no sé cuánto tú aguantes y persistas en orar por una necesidad, pero vemos aquí a Isaac, alguien aferrado, orando por el vientre de su mujer Rebeca. Era la mujer que Dios había escogido, pero también era estéril. Y 20 años rogando. Y ese día, lo que nos dice el narrador, que Dios contestó su oración, y no solamente con un hijo, sino con mellizos, con gemelos. A mí me dio mucha curiosidad de poder buscar esta parte de mellizos que dice mi traducción. Otras traducciones dicen gemelos. Y la palabra hebrea para gemelos, porque la forma en la que nacen, dije, oye, ¿no serán cuatitos? Ya ves que pues hay diferencia de gemelos y cuates, ¿no? Y la historia nos ha enseñado que que los hijos de Isaac pues no se parecían, eran diferentes físicamente. Entonces dije, oye, ¿no serán cuatitos? Pero bueno, la palabra dice gemelos en el original y no encontré una evidencia, ¿no? Es tal cual como lo que nosotros escuchamos, gemelos. Entonces tiene gemelos. Y uno de los principios que yo quiero que vayamos tomando en nuestra mochila de verdades de la palabra de Dios es el siguiente principio. El hecho de que vivas el plan de Dios no significa que no experimentarás retos y desafíos significativos. Lo vuelvo a leer. El hecho de que vivas en el plan de Dios no significa que no experimentes retos y desafíos significativos. El pensamiento común que la gente podemos tener equivocadamente es que si estamos en el plan de Dios, todo será fácil. Y hasta ahorita hemos visto a un hombre que era Abraham y Sara estar en el plan de Dios y enfrentaban retos. Así que el día de hoy tú puedes estar viviendo en el plan de Dios, es decir, viviendo la voluntad de Dios, haciendo tu parte de estar con Dios, y te preguntas, oye, pero ¿y por qué tanto reto? ¿Y por qué tan difícil? Así es la vida. Eso no tiene que ver con que tú estés o no dentro del plan de Dios. Lo que nosotros acabamos de leer es que Isaac estaba casado con la mujer correcta, que era Rebeca, porque Rebeca fue alguien que Dios le dijo a su siervo, es ella la mujer para Isaac. Ellos estaban dentro del plan de Dios, pero tú dirías, oye, Dios se equivocó, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué estéril? ¿Por qué me la escogió estéril? Dios decidirá los retos y desafíos que cada uno de nosotros enfrentemos, aunque estemos viviendo dentro del plan de Dios. No te desanimes. No digas, no, pues ni haciendo las cosas correctas me funciona. No te desanimes. Persevera. Una de las más grandes lecciones que nos dio Abraham es que él, aunque se equivocaba, aunque era desafiante, perseveró. Y lo que la Biblia nos dice es que él terminó en buena vejez.
Ese es un principio que yo quiero que te grabes, porque a veces pensamos, oye, yo soy un cristiano, yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Así es. No, aunque tú estés en el plan de Dios, tú vas a enfrentar retos, tú vas a enfrentar desafíos. Eso no tiene que ver con que tú estés caminando en el plan de Dios. Génesis 25, vamos al versículo más adelante, en el versículo 22, por favor. Génesis 25, 22. Dice, pero los dos niños, ya que son gemelos, luchaban entre sí dentro de su vientre. Mamás, que cuando ya el hijo ya está creciendo y pasan ay, cuando se me encaja. ¿Has escuchado eso? Ay, se me encajó el niño o la niña. ¿Has escuchado eso? Imagínate escuchar esto. Dice que los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Oh, dolor. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto? Preguntó. Versículo 23. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio, las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. La Biblia no es explícita, ¿verdad? De esos dolores y eso que estaba pasando Rebeca. Imagínate ahí luchando los bebés en el vientre de la mamá, los dolores. Si tú eres mamá y se te encajaba el niño, se te encajaba la niña, más o menos entiendes de qué se trata esto. Pero acá estaban luchando en el vientre de la mamá. Tan así, tan insoportable. Dios, ¿por qué me está pasando esto? Le pide a Dios. Y ojo con esto. Dios le da la explicación de lo que está pasando. Antes no había ultrasonido. A ver cómo está enredado. ¿Qué está pasando, verdad? Dios le dice a Rebeca, mira, tú tienes dos niños. Serán gemelos. Y esos niños no son niños cualquiera. Se convertirán en dos naciones. Pero te tengo una mala. Serán rivales, naciones rivales. Y también dice, una nación será más fuerte que la otra. Y aquí es en donde Dios enuncia una promesa que es inusual. Y le dice, y mira, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. En los tiempos donde se tuvo a sus hijos, era muy importante los primogénitos. De hecho, existía algo que se llamaba ley de primogenitura. Una ley, no era que aquí usamos en la familia que el primero, no. Había una ley de primogenitura. Y esa ley le decía que al primer hijo nacido, el primer hijo varón, es el hijo de su vigor, de su fuerza, le iba a tocar el doble de lo que les iba a tocar a los demás hijos. Era la ley de la primogenitura. Y lo que está anunciando a Dios aquí en Génesis 25, 23, dice algo inusual. Dice, mira, algo sucederá en ti, en esos gemelos. El mayor servirá a tu hijo menor. Familia, esto rompe un esquema de lo que nosotros creemos que así funciona Dios. Para nosotros funcionamos en la lógica, funcionamos en lo normal, en el merecimiento, en el que pues tiene que ser el hijo mayor, se lo merece. Y aquí nosotros podemos ver que Dios rompe con toda idea y todo límite. Y Génesis 20, yo quiero que tomes nota y lo subrayes en tu Biblia, porque Génesis 25, 23 enuncia lo que va a suceder en toda la historia de Isaac. Ellos van a estar siempre metidos en esta situación, siendo rivales. El mayor, una nación será más fuerte que la otra, y el hijo mayor va a servir al hijo menor. Aquí también es una de las cosas que quiero grabarte como una verdad de Dios, es que las promesas de Dios se aplican a su manera. Las promesas de Dios se van a aplicar a su manera, no a la lógica, no a lo que diga la cultura, no a lo que diga la razón, sino a su manera. Y siempre el cumplimiento de las promesas de Dios se caracterizan por la gracia, de darnos a los que no merecemos los más grandes regalos. Eso quiero que tú te lo puedas grabar. ¿Por qué? Porque caminamos en este sentido, que Dios solamente va a bendecir
o tener propósitos increíbles a personas que lo merecen. Pero Dios no se mueve así. Dios bendice y sus promesas son como Él quiere. En lo general nos sentimos ordinarios o no especiales, pero Dios se manifiesta así. Yo quiero que vayamos a Primera de Corintios, por favor. Primera carta de Corintios 1:28. Primera de Corintios 1:28. Dice en Primera de Corintios 1:28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Vuelvo a leerlo. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Familia, cuando nos preguntamos, ¿por qué yo? Dios funciona así. Dios funciona en escogernos a los que no lo merecemos. Nadie de este lugar se merece que Dios lo haya escogido. Tenemos tantas necesidades, nos hemos olvidado tanto de Dios, hemos hecho a Dios tantas veces a un lado y aunque lo conozcamos, estemos en la iglesia, tenemos tantas necesidades, pero nos sentimos inmerecedores con Dios. Pero dice Dios, yo te tengo escogido para propósitos grandes. Familia, cada uno de nosotros somos protagonistas de una gran historia de bendición de parte de Dios. Así como leemos la historia de Abraham, de Isaac y de los que vamos a estar leyendo y de las que hemos leído, tú tienes el papel protagónico que Dios escogió para trabajar en tu familia, en tu vida, en tu trabajo y en el círculo que te mueves. Tú eres el personaje protagónico. ¿Y por qué Dios te escogió? Pues eras el menor. Dios dice en Corintios que Dios escogió a lo despreciado del mundo. No significa si lo mereces o no. Eres especial con Dios. ¿Y por qué tú? Dios te diría, porque yo soy Dios, porque yo así trabajo, porque yo así escojo a los que las personas desprecian. Vamos a Mateo, por favor, a Mateo 20, 13 al 16. Mateo 20, 13 al 16. Mateo 20, 13 al 16. Si gustas tú apuntarlo, es toda la parábola desde el 1, pero por efectos de tiempo vamos a leerlo desde el versículo 13. Es una parábola que seguramente ya conoces, has escuchado. Dice, él le respondió a una de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Versículo 14. Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Versículo 16. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Familia, en esta parábola que Jesús contaba, estaba hablando, dice, yo soy Dios, y yo quiero bendecir como yo quiera, a quien yo quiera, al que no lo merezca en tus ojos, en tu razonamiento, aún en su trabajo, yo lo voy a bendecir porque yo soy Dios, y yo soy misericordioso. Muchos de nosotros somos esos últimos que no tenemos, que nos presentamos ante Dios con manos vacías, porque solamente tenemos errores, pecados, debilidades que ofrecer. Y Dios dice, yo trabajo con ellos. Los últimos para mí son primeros porque yo soy Dios. Yo bendigo de esa manera.
Y es increíble, en Corintios nos diciéndonos que de lo vil y despreciado Dios escogió para poder humillar a los que son algo. En Mateo 20, 13 al 16 nos enseña: yo quiero hacer lo que yo quiera porque yo soy así. Los que no lo merecen, los que tienen poquitas cosas, yo los bendigo porque soy Dios. Las promesas de Dios se aplican a su manera, porque Él es Dios, porque Él puede hacerlo, porque Él tiene la autoridad. Y Él lo hace así. En nuestra lógica, en nuestra manera de querer hacerlo, nosotros estamos como en la fila como en el trabajo, ¿no? Nos ha pasado en el trabajo. Se va el jefe y estamos ahí en el trabajo. No, yo sigo, yo me lo merezco, yo llevo los años, y que escogen a otro, ¿cómo te pones? No, de buena. No, te escogieron a ti. No. Estás refunfuñando, le haces la vida de cuadritos si es que no te vas del trabajo. Indignado porque no te escogieron a ti. Eso nos ocurre. Y con Dios y en la vida eso estamos pensando eso, que nos merecemos y que yo cuando. Y tenemos un Dios que está aplicando su gracia sobre nosotros porque somos inmerecedores. Y siempre estas promesas que recorren a su manera siempre serán caracterizados por la gracia de Dios. Que estamos leyendo en Mateo 25, que escogió al menor, inmediatamente vas a pensar: no, es que Jacob se lo merece, ¿no? Y la respuesta es no. Y vas a darte cuenta en toda la narración de Génesis, después de 25, que vamos a escuchar lo que era Jacob, que no se lo merecía, pero así Dios lo quiso. Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué yo? Esa es una pregunta para ti. ¿Por qué yo, Dios? Porque mi gracia es así contigo. Y tú eres el protagonista de una historia muy importante para Dios. Cuando tú te ves a ti mismo como un protagonista, tus oraciones no son oraciones cualquiera. ¿Tú crees que Isaac oraba por Rebeca, por su esterilidad, esos 20 años? ¿Por qué no se cansó? Porque él sabía que él era alguien especial. Su papá era alguien especial. Y tú eres alguien especial y el papel protagónico de la historia de Dios sobre tu familia. ¿Y sabes por qué muchas veces tus oraciones son aburridas? ¿Qué oro? Porque no te ves como alguien protagónico en algo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Que te ves con tus defectos. No te ves como alguien que Dios ha escogido para cosas grandes y está haciendo cosas grandes en tu vida, pero no lo ves. Volvamos a Génesis 25, versículo 24 al 26, por favor. Génesis 25. En el versículo 24. Cuando le llegó el momento de dar a luz, sin ultrasonido, dice acá, Rebeca comprobó que de verdad tenía gemelos. Lo comprobó, qué bueno, Rebeca. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Esaú significa rojo. Dice lo siguiente en el 26. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac, aquí es donde te digo, Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Aquí te das cuenta que se casó a los 40 y a los 60 tienen a los gemelos. ¿Ok? Pues lo que nosotros podemos ver es que también en esa promesa que Dios le dio, que mira, van a ser 2 hijos, 2 naciones, serán rivales, será una más fuerte que otra y el mayor servirá al menor. Algo que Dios no le dijo, a diferencia de otras cosas, es que no les puso nombres. Los nombres se los ponen ustedes deciden y que le nacen. Uno güerejo al punto de pelirrojo, Esaú, el mayor. Nosotros conocemos a los gemelos de Pati, ¿verdad? Ellos nacieron 5 minutos de diferencia, pero agarrado del talón, ¡vámonos! ¿Cómo se agarró? No lo sé. Fue algo muy especial, ¿no? Agarrado del talón, yo no me imagino ahí la escena, más que la partera y cómo se dio la cosa, ¿verdad? Pero agarrado del talón y también por el nombre, por esa acción,
Hay tíos, Vicente nos ha compartido que un tío así casi lo ve y se llamará así, ¿no? Porque ve características de los sobrinos y de todos y les pone por su característica. Así se me figura esta escena, es güerito, pelirrojo, se llamará Esaú, que significa rojo. Y Jacob, porque está agarrado, dice el que agarra el talón o usurpador. Eso significa la palabra Jacob. Yo pienso que es la primera, usurpador lo vamos a ver más adelante, pero Jacob significa eso, el que agarra el talón. Vamos a ver el versículo 27 al 34 de Génesis 25, por favor. Génesis 25, 27 al 34. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Este versículo 28, papás, es sumamente importante. Y lo puedes subrayar, papá, subrayalo. Dice, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. El que un papá tenga a alguien favorito es la rivalidad entre hermanos. El que un papá tenga un hijo favorito es seguro que los hijos van a tener rivalidad. ¿Qué se están peleando? El amor del papá que siente que no lo ama. Entonces eso es seguro para la rivalidad. Dice que que Isaac prefirió a Esaú porque se identificaba, era de acá de campo, le gustaba todo esto. Y como Jacob era más de casa, pues amaba más Rebeca a Jacob. Pero este versículo 28 nos enseña como papás a tener cuidado de la rivalidad entre hermanos. 29. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, carnal hermano, como le haya dicho. Dame un poco de ese guiso rojo. Así que Esaú obtuvo su nombre. Esaú significa velludo, me equivoqué. Esaú significa velludo. Así como Esaú, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob. Pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento, mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Versículo 34. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas, ese era guiso rojo, y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Mira, no sé si Rebeca le contó a su hijo favorito que Dios le había revelado algo. No sé si Rebeca le dijo, hijo, ¿sabes qué? Cuando tú ibas a nacer, te andabas peleando desde el vientre. Pero me llamó algo la atención, hijo. Dios me dijo que mi hijo mayor serviría a mi hijo menor. Y ese eres tú. Pero tenemos un problema, hijo. ¿Cómo va a ser esto? Porque la ley de la primogenitura se aplica. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé, pero de alguna manera Jacob estaba pensando, ¿y cómo la voy a hacer? ¿Y cómo la voy a hacer? ¿Y cómo la voy a hacer? Y aquí se encontró una oportunidad. Ojo, esto que nosotros estamos leyendo y lo que decía Génesis 25-23, que el mayor servirá al menor, no lo está diciendo por esto. Lo está diciendo porque Dios así iba a fluir su promesa. Lo que nosotros estamos leyendo es como cuando Abraham y Sara dicen, oye, ¿qué te parece que nazca a través de Agar? Está forzando algo. Esto que está ocurriendo con Jacob no es el plan de Dios. Simplemente es lo que está sucediendo. Aquí ves a los dos imperfectos.
A un Esaú que le gana la panza en lugar de sus derechos. ¿De qué me sirve? Pues tú dame las lentejas y yo te los regalo. Ve el carácter que tenía Esaú. Y acá también el carácter de Jacob, malicioso. Ninguno de los dos está siendo escogido por lo increíble que es. Nosotros no solamente estamos viendo la escena de cómo se va moviendo esta situación. Nosotros podemos ver aquí esta escena en donde nos da el por qué se va a llamar como nación, se va a llamar Edom. En los mapas los vamos a ver bíblicos y ahí está el país de Edom. Después lo vamos a ver. Y también Jacob se convierte en una nación, la nación más importante. Jacob se convierte en Israel, en la nación de Israel. Pero nosotros vemos aquí esta escena, una escena, no sé si ya conocía bastante a su hermano. Dice, no, yo sé qué voy a hacer. Yo en una de esas siempre llega bien hambreado mi hermano. Yo le voy a preparar un guisado. Le voy a poner a mis lentejas algo bien, algo bien. Y dice que nomás comió y se fue. Y dice, y así despreció Esaú los derechos del hijo mayor o de primogenitura. Y sí, también familia, muchas veces despreciamos los privilegios que Dios nos da por cosas tan insignificantes. Dios solo va a bendecir o tener propósitos increíbles en aquellas personas que lo merecen. Y la respuesta es no. No. No lo merecía Jacob, no lo merecía Abraham, no lo mereces tú, no lo merezco yo. Es un Dios de gracia a quien servimos y a quien oramos. En lo general nos sentimos ordinarios o no especiales. Sí, somos ordinarios y sí somos no especiales. Pero eso no significa que Dios no voltea a ver nuestras vidas para podernos dar lo mejor. ¿Por qué yo? Porque así es Dios. Sus promesas son inusuales. Es inusual que te escoja a ti. Tú piensas, sí lo merezco. No lo mereces. Así es Dios. Y tenemos que honrarlo, darle gracias, alabarlo. Y cuando estemos de rodillas, cuando estemos leyendo su palabra, conociéndolo, tenemos que estar tan agradecidos. Porque en nuestra incapacidad, Dios ha fijado su mirada en nosotros. Oye, Fer, pero ¿cómo es que ha mirado su mirada en mí, Dios? Por eso estás aquí. Por eso sabes que hay Dios, por eso hay fe en tu corazón, por eso crees en Jesucristo, porque Dios ha puesto tu mirada en ti. Quiero que terminemos con una última escritura en Romanos, por favor, Romanos 9, 10 al 16. Vamos a la carta de Romanos, capítulo 9. Versículos 10 al 16. Dice en el 10, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, este 11 es bien importante. Antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Amén. Ese es el Dios que te ha escogido y que te tiene como el personaje protagónico de su historia en tu casa. Qué increíble. Eres afortunada y eres afortunado. Tienes un Dios que no ve tus acciones, que no ve tus logros, tus medallas, porque así no es Dios, sino te ha elegido porque Él así lo ha escogido. Y merece tu respeto, tu adoración, tu agradecimiento, tu fidelidad.
y Él te va a dar las victorias que tú necesitas. ¿Por qué yo? Una promesa inusual, porque así es Dios. Acompáñame en una oración, por favor. Todopoderoso que estás en el cielo. Vamos en Génesis 25, en el estudio de este libro, Señor, y hemos visto solamente personas imperfectas, cubiertas por tu gracia. Eso en lo personal a mí me anima mucho, Dios, porque yo puedo reconocer en mí muchas necesidades. Gracias, Dios, porque tú no te mueves como se mueve el mundo, con los méritos, con los logros, con las medallas, porque de lo vil y despreciado del mundo tú nos has escogido. Padre, porque tú nos has escogido aunque seamos los últimos, aunque te hemos olvidado en nuestras vidas, aunque te hemos ignorado por años. Tú estás aquí, amándonos y no cansándote de nosotros. Gracias, Dios, porque con Jacob nos enseñas que tú te mueves de manera inusual, escogiendo al que no lo merecía, al menor. Y eso nos enseña a nosotros que tú nos escoges aún cuando no lo merecemos. Muchas gracias por ese amor, Dios. Gracias por tenernos como protagónicos de una historia increíble en nuestras vidas. Anímanos cuando estemos orando. Recuérdanos lo importante que son nuestras decisiones. Escuchar tu voz en tu palabra. Muchas gracias y te pedimos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén.